Estamos de nuevo agradecidos con Dios porque estamos ya en la mitad de otro sábado santo. Gracias porque estamos acompañados de nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, bendícenos para entender lo que es la gracia y la ley. Suplicamos tu Espíritu Santo. Gracias porque nos reúnes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Un gusto saludarlos nuevamente. ¿Qué tal, Pastor García? ¿Cómo le ha pasado esta semana? Qué gusto de verle, aunque sea a través de la tecnología, y que el Señor lo esté bendiciendo allá en la costa. Muchas gracias, hombre. De verdad que es un verdadero privilegio para nosotros poder llegar hasta la intimidad de los hogares de cada uno de nuestros oyentes, a quienes saludamos siempre muy cordialmente, deseando pues que las bendiciones del Todopoderoso sean con cada uno de ustedes siempre y especialmente al estudiar la palabra del Señor. Y hoy con un tema especial, pues estaremos hablando que ya, bueno, la verdad es que vivimos bajo la ley o bajo la gracia, o cómo es que E- vivimos bajo los Este dos es un aspectos, tema que no es nada misterioso, pero el diablo ha confundido, por supuesto. ¿verdad? Ha hecho una confusión tremenda. La Eh, verdad que sí, y es que ha tergiversado la palabra del Señor y la ha manoseado como le ha dado la gana, a través, por supuesto, de predicadores, que es lo más triste, ¿verdad? Porque el hecho de aplicar, pastor, interpretaciones antojadizas, voy a decir así, de la palabra del Señor, lleva a una confusión terrible. Tal vez este punto es muy importante para iniciar nuestro programa. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, todos, Sin excepción de nadie. de nadie más. Sí, dice segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, mientras haya estado vivo, pues, ¿verdad? Todo lo que haya hecho será puesto o expuesto, mejor dicho, el día del juicio, patrón. Sí, este es un versículo muy importante porque en Hebreo se enseña que está establecido, ese es Hebreos 9:27, que el hombre muera y después el juicio. Ajá, O sea, todos, Pastor Sergio, vamos a estar ante el tribunal. ¿Cuál es la diferencia? Que para los salvos Cristo es nuestro abogado, pues, nuestro mediador. En el importante. milenio será juez. Importante, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida cristiana también aceptemos a Jesús, no solamente como nuestro Salvador, pero como nuestro abogado ante esta situación, ¿verdad? De que hemos de comparecer, querramos o no, ante el juicio de Dios. Y qué maravilloso, ¿verdad, pastor? Que saber, justamente hoy día le compartía a alguien este versículo. Bueno, y especialmente el capítulo 8 de Romanos, que para mí representa un capítulo de la seguridad, pastor, que comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso, ¿verdad? No hay condenación, pastor. No, entonces el juicio no causa temor, porque el juicio es positivo para los hijos. Imagínese, no hay condenación porque Él lo pagó en la cruz.
Así es, quitó de sobre nosotros la condenación, la maldición, ¿verdad? Que había sobre nosotros. O sea, lo que quitó aquí, Pastor Sergio, no es que haya quitado la ley, sino la condenación de la ley, Así es. porque la ley sigue intacta, Sí, ella permanece ahí definiéndonos qué es pecado. pero no hay condenación, Pastor, para todo aquel que llegue a la cruz, que vea en el Cordero de Dios que está muriendo por él y lo acepte como su Salvador personal. No hay condenación porque por eso es que está condenado él en la cruz. Maravilloso es pensar que ser conducido, ¿verdad? Controlado por el Espíritu Santo, porque lo contrario, si el que anda conforme a la carne, ese sí va a ser condenado, pastor. Sí, el resultado es que ya no se anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eh? Amén, amén. Así que el apóstol Pablo, de verdad, de allí en Romanos nos presenta cosas extraordinariamente únicas. Romanos capítulo 3 versículo 10 al 15 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Qué tremendo esto. Y pastor, este mismo versículo lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Es que el Evangelio es para el Antiguo y el Nuevo, porque el pecado está en el Antiguo y el Nuevo, y toda la condenación está en el Antiguo y en el Nuevo. Y la solución también, pastor, en Es el la misma. la Allá misma. está. Lo único es que allá estaba en figura, ¿verdad? En un cordero, Así. ahora está en el Cordero de Dios, pero pastor, qué seguridad es entender que esto no cambia. Sí, porque Dios no cambia, Dios es No, uno no y Él cambia. solamente tiene un método para salvar, pastor. Pecado es transgresión de la ley en el antiguo y pecado es transgresión en el nuevo. Y entonces la gracia es para ambos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, Pastor Sergio. Ujú. David, va. No, si no, Salomón. ¿Cómo se va a salvar Salomón si juró 700 veces fidelidad en un altar más otras 300 y hizo templos para sus mujeres paganas? Es por gracia. Es pura gracia. Bueno, y usted había mencionado, David, de ese personaje habla el apóstol Pablo también en Romanos 4, ¿verdad? Para Sí. ejemplificar lo que él ha venido diciendo en los primeros cuatro, digo, tres capítulos de la misma carta a los romanos. Ahora, pastor, no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay ni uno solo que pueda producir su propia justicia. Es lo que se entiende más que todo, ¿verdad? En esa declaración. Eh, a ello, el salmista, o de ello, pues escribió el salmista en el capítulo 14 versículo 1 al 3 donde dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A eso estaba haciendo referencia Pablo, ¿verdad? Allí donde le... Exacto. Esto es hermoso porque nos asegura en la Biblia que se quita lo que desafortunadamente se predica ahora, que en el Antiguo Testamento se salvan por la ley y que en el Nuevo por la gracia. Si no El hay ni uno, dispensacionalismo, imagínense que se salvaran por la ley en el Antiguo y ahora por la gracia. Es que no hay ni uno, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. sí, en la historia de la humanidad no existe tal cosa, ¿verdad? Y el método para salvar de parte de Dios, o más bien dicho, la fuente de salvación de parte de Dios es su gracia. No. Bueno, Romanos capítulo 3 versículo 9 y 23 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Todos, Pastor Sergio. y Mire, ahí están incluidos todos los seres humanos, ¿va? O mejor dicho, sí, sí, hay judíos y gentiles. Pastor, es que los ángeles no conocen la gracia porque no han violado la ley. claro. Es que la gracia es para el pecador. Tal vez si lo logran entender es a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque imagínense, eso sí ha sido impactante también para los ángeles, el hecho de ver morir a Jesús, ¿verdad? En una forma como lo hizo, justamente para darnos así como regalo, o más bien dicho, confirmarnos las dimensiones de su gracia, pastor, porque gracia hubo para Adán y Eva allá en el Edén, y Des- gracia hubo para Moisés, para Abraham, para todos los personajes de la Biblia. es que nadie se va a salvar por la ley. Nadie. Nadie, pastor. No va a haber en el cielo dos bandos, uno que como que mire para abajo al otro, ¿verdad? Si alguien llega al cielo es porque la gracia del Por la- amor de Dios manifestado en la cruz y ahora manifestado en el santuario hizo su efecto en él, ¿va? Claro. Es interesante cómo el sacrificio de Jesús restaura esa gloria que perdimos, ¿verdad? O que el pecado nos hizo restaurar, digo, perder a consecuencia de la desobediencia. Bien, un versículo más, en Romanos capítulo 3 versículo 20 encontramos pues que sencillamente nadie se justifica por obras. Si hemos de justificarnos, o me bien dicho, es Cristo quien nos justifica. Y aquí dice el versículo 20 del capítulo 3 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Qué tremenda aclaración con respecto al papel de la ley de Dios, pastor. Mire, Pablo, yo sé que a usted le gusta mucho esa temática de Pablo, Me pero este fascina. versículo ah, es contundente por las obras. Sí, No está hablando, aquí es las obras de la ley. Ningún ser humano en general, ¿verdad? sí. Será, dice, justificado o perdonado delante de él. Sí, no cabe duda que aquí el apóstol Pablo está llamando la atención a lo que en tiempos de Cristo los dirigentes del judaísmo pues habían convertido la ley de Dios, pastor, en un medio para justificarse, ¿no? Las obras de la ley eran como un medio para justificarse, pero ahora entendemos, de acuerdo con la explicación, que somos justificados y como efecto de ser justificados, entonces es que hacemos buenas obras, pero no son la causa, sino el efecto, pastor. El efecto. Por eso es que, entendiéndolo bien, lo que debemos entender es que la gracia no anula la ley. Nunca. Lo que Ah, anula es el mérito de las obras de la ley, pero jamás la gracia anula la ley. eh, Nunca. La por un gracia lado, no hace eso. y por el otro lado, pastor, nadie pecador puede de alguna manera hacer las buenas obras de la ley si no vive en la gracia. Fuera de la gracia, ¿cómo? Es que, eh, vea, hace años yo di estudios bíblicos en la cárcel a personas condenadas. Entonces, están condenadas, pues. Lo único que esperan es que el presidente les otorgue la gracia. Pero por eso se llama gracia, porque no hay, ya están condenados. No hay Sí, mérito alguno. claro, Nosotros cuando pecamos estamos condenados por la ley, así pero es. la gracia de Dios manifestada primeramente en la vida y en la cruz nos hace libres. Pero eso no nos autoriza ahora para hacer y hacer lo que querramos. Por supuesto. Porque ahora, el plan de Dios es para todos, pastor. Él justifica de la misma manera, Él perdona de la misma manera a todos, por su gracia. Dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es todo lo que Dios desea, que todos procedamos al arrepentimiento,
que todos nos apartemos del pecado, que todos permitamos al Espíritu Santo, pastor, hacer ese milagro maravilloso, ¿verdad? De mantenernos convencidos y arrepentidos ¿Cómo cree, Pastor Sergio, que se salva el ladrón en la cruz? por la gracia. ¿Y qué obras podía hacer? No podía decir, denme un año para hacer obras. Mm, Apenas estaba ahí tratando de respirar por sí mismo, ¿no? Sí, no, es que es por gracia. Es la palabra que tal vez nos cuesta captar, ¿verdad? Porque es un don de Dios que se nos da al pecador. Como, repito, los ángeles no conocen la gracia. Eh, Este es un regalo para el pecador. es un aspecto terrible, ¿verdad, pastor? Poner en contradicción la gracia y la ley de Dios o ponerlas en una rivalidad que no existe, ¿no? Porque el punto importante es saber cuál es el papel de la ley y cuál es el papel de la gracia. Y Es que quién, Pastor Sergio, la gracia capacita una vez que se recibe, las gracias para el condenado. sí, Y una vez que la recibe, capacita para obedecer esa ley. ¿Se acuerda la mujer aquella que quisieron que decía Cristo si la apedreaban o no? ajá, Ahí la llevaron ya para ser apedreada prácticamente. Él les regaló la gracia, pero no le dijo, ahora puedes hacer lo que quieras, ¿va? Sino le dijo, vete y no peques más. ese es el concepto de la gracia barata de la cual habló Swingle, doctor. Swindoll. Ah, ¿Se acuerda, sí, sí. se acuerda del el teólogo alemán, verdad? Que en algún momento dado introdujo el concepto de la gracia barata, que es exactamente lo que está mencionando, de como que fuera una actitud permisiva de parte de Dios para vivir como nos da la gana. Y no es así. La gracia es un regalo que, como usted dijo, concede poder, libertad, pero no libertinaje, ¿verdad? Tal vez antes que usted lea este versículo, yo estaba a cargo de la radio en Costa Rica. Ajá, Y el operador me dijo, mira, yo ya no quiero grabar a ese señor. Él había pagado buen dinero para grabarle, antes eran unos CD, ajá. himnos. ¿Y qué pasó? Le digo, Moisés se llama él. Mire, si después de cantar un himno y prepararse para el otro, toma licor, Ah, pero licor puro, y que eso le afina la garganta. Yo le voy a decir, mire, aquí esto no. Y entonces él contestó, es que ustedes están bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Es lo que imagínese. usted dijo, ya es libertinaje, pues. Sí, sí, confundir lo que es la libertad con libertinaje no se vale, ¿verdad? Ahora, No. dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Fue confirmada en la cruz, pastor. Sí, es que es para todos, porque ya leímos que judíos y gentiles han pecado. No hay justo ni uno. Por eso que Pablo en Tito dice, la gracia de Dios es para todos. Sí. Ahora, vivir bajo la gracia, pastor, es interesante, ¿verdad? Cómo comprenderlo, cómo entenderlo, porque es el plan de Dios para todos. La gracia, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire cuán misericordioso es Dios. Todos, pastor. Es que el diablo es malo. Nos hace pecar y después nos hace creer que Dios ya no me perdona. Sí, ese es su trabajo, engañarnos, ¿verdad? Engañarnos, Mentirnos. cuando la gracia es para todos. Pero Entonces, lo lindo, la gracia es cómo capacita para demostrarle al universo que se puede obedecer después de estar bajo la gracia. Es el fruto. amén, amén, así es. Pero como fruto, ¿verdad? No como una causa, que es uno de las cosas que quizás a veces no logramos comprender exactamente. Ahora, en Romanos capítulo 3 24 al 26 leemos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero allá, al comenzar el versículo, usted lo dijo, justificados, o sea, justificado es perdonado Sí, gratuitamente por su gracia. Gratuito, es- pastor, nada eso de es la Edad legal. Media, donde Ajá, había que pagar, ¿verdad? ¿Se acuerda? sí. No, claro. Y hasta la fecha se sigue pagando. Oh, sí. Hoy para ser perdonado hay que entrar por una puerta santa. Así es. No, Y gratuitamente, pastor, gratuito. Tal vez por eso cuesta recibir ese regalo. Es gratuito, dice ahí. sí, porque los seres humanos acostumbrados al aplauso, acostumbrados al, bueno, al mérito, ¿verdad? Al reconocimiento, mejor dicho, del mérito, pues nos echamos a perder, echamos a perder el plan de la salvación, que es solamente por la gracia. Amigos oyentes, la verdad es que este tema es fascinante. A mí como usted mencionó, Pastor García, si hay uno de los temas en la Biblia que me apasiona, es tratar de comprender qué significa vivir en la gracia, que de paso en Romanos 5 1 y 2 el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que tenemos entrada a esa gracia? A través de Jesucristo, habiendo sido Amén. justificados, ¿verdad? Hebreos capítulo 2 9 dice lo siguiente, hablando del método de Dios para salvarnos, dice, pero vemos que aquel o dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué bendición que Jesús haya muerto en lugar nuestro, pastor. Mire, los ángeles y los seres de otros mundos han de haber visto esa cruz con el Hijo de Dios admirados para que todos salgan beneficiados de eso. Mire, ver ese crucificado ahí para querubines, serafines que nunca han pecado, haber sido impresionante ver eso. Yo imagino que sí. Y bueno, y como fue tan impactante, ¿verdad? Para el ladrón creyente, ¿no? Porque teniéndolo allí al lado, no desaprovechó la oportunidad, pastor, de pedirle, ¿verdad? Que por favor extendiera su gracia para él. Y qué dichoso, ¿verdad? Porque Jesús se lo dice. Requisitos, si queremos tomarlo como requisito. Sí, claro. Primera de Juan 1:9, es decir, uno de los resultados de creer, pastor, de verdad. Yo creo que es uno este es uno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pienso que al declarar esto, definitivamente hemos de considerar fundamentalmente importante, pastor, que esto es uno de los efectos de creer en Cristo, porque es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hemos de creer, ¿no? Y creer, pastor, nos da como resultado el deseo de confesar nuestros pecados. ¿O cómo lo entiende? Sí, pastor, mire, el Espíritu Santo nos toca, nos provoca arrepentimiento y es ahí donde confesamos y está, pero es a Dios al que hay que confesar, no es al hombre. Así es. Y eso lo dice Salmo, ¿no? Bienaventurado, dice aquel que confiesa sus pecados a Dios, Amén. ¿verdad? Porque de él viene la gracia, no es al hombre como se instituyó en la Edad Media. Claro. Así que esperamos pues que este estudio de la Biblia, amigo oyente, esté siendo para usted también tan de bendición como está siendo seguramente para el pastor García y este servidor de ustedes. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, pastor, que usted tiene, que yo tengo, es gracias a la gracia que la tenemos, ¿cierto? Es por fe para recibir esta gracia. Tenemos que creer, pastor. Creer, para el que cree, todo es posible. Bien, estamos llegando al final. Creo que este, nuestro siguiente programa mostrará dos puntos claves donde veremos la gracia, la cruz y la mediación.
Otro aspecto muy interesante. Así que, recapitulando un poco lo que hemos dicho entonces, amigos oyentes, recuerden, el papel de la ley de Dios es definirnos el pecado, conducirnos a Cristo, quien tiene para nosotros un regalo maravilloso Amén. como lo es su gracia, ¿verdad? Y a través de la gracia, pues es como se producen esos efectos maravillosos en la mente y el corazón del ser humano, porque aprende una nueva manera de pensar, pastor, una manera nueva de actuar. Así que, ¿qué le parece entonces si, bueno, como el tiempo se acaba, hemos de finalizar también con una plegaria a nuestro Dios, no sin antes agradecerles a nuestros oyentes para que el próximo sábado también tengan la oportunidad de Amén. poder eh, sintonizar las ondas sonoras de nuestras radios. Vamos a inclinar el rostro, Pastor García, y vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, muchas gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, por tu misericordia manifestada en la cruz del Calvario. Sabemos que es la solución para el problema del pecado. Gracias porque mediante la fuente maravillosa que es tu infinita gracia, es la única manera en que podemos ser salvos por la fe en la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesús. Por favor, ponemos en tus manos de amor las necesidades de cada uno de tus hijos, nuestros oyentes. Acompáñales, ayúdalos en sus necesidades individual, espiritual especialmente, y danos a todos el privilegio, la alegría de poder ser salvos, de poder creer en Cristo nuestro Señor. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén.